la señora Ida Alvarado, Sí, que es una de las personas más antiguas de acá del barrio de Matazango. Señora Ida, muy buenos días. bueno, ¿Por qué ese nombre de Matazango? bueno, ese es cuando yo ya tenía uso de razón y le pregunté a mis padres, dijo que el dueño de la hacienda le había puesto ese nombre. El señor Ya. Wenceslao Rosell Orbegoso era el dueño Ah, de la estancia lechera. ya. Porque Dígame. era pura leche, por eso se le llamaría estancia lechera. Perfecto. ¿Qué recuerda usted de la hacienda Matazango, no? ¿Cuáles sus recuerdos más gratos que tiene de esa Bueno, época? en que se ordeñaban las vacas en orden, había un establo muy limpio, muy ordenado, bien organizado. Mi padre trabajaba en la, ¿cómo se llama?, en la cortadora de chala, que durante el tiempo de verano cortaban la chala y lo llenaban en un silo, para cuando había en el tiempo de escasez, en la comida no faltara la chala, ¿no? O sea, y sacaban del silo la chala molida, la chala cortada. Entonces, mi papá trabajaba en la cortadora. Por años ha trabajado ahí. Y había un señor también, Federico Carrillo, que era el jefe del control de la leche, donde se controlaba la cantidad de leche que rendía cada vaca, y habían los ordeñadores y los obreros, pues todos bien organizados, bien limpios. Pero casi la mayor parte de ellos vivían pues en las rancherías, o sea, a la orilla del río. Porque era a la orilla del río porque era un callejón ancho, y eso era del Estado. Cuando le preguntaron al administrador que le vean casas pues adentro, dijo que no había, porque todo está lleno de los ordeñadores. Entonces dijo, vayan y, ¿cómo se llama?, vivan pues afuera y hagan su rancho, porque eso es del Estado, ese callejón. Así que el que trabajaba en la hacienda buscaba un sitio y hacía sus casitas con carrizo, o sea, con quincha. Se le llamaban antiguamente la casa de quincha, ¿no? Todavía no había adobe, era quincha todo. Eran pocos los que vivían afuera en la rancha, afuera en el río, en el callejón. Hola. Sí, señora Ida, usted fuera de cámaras me comentaba que paraba con una gran amiga, la señora Fermina. ¿Nos puede contar alguna anécdota de esa época? La señora Fermina tenía su tiendita, o sea, su tambito. Antes no sé si era tienda, sino tambo. Ahí vendía su pan, arroz, azúcar, las cosas así necesarias. Ella vivía ahí y tenía una hija que vivía en Lima, que trabajaba. Ella se llamaba Graciela Mendoza. Cuéntenos sobre la Virgen del Carmen, que hay una gran devoción por ella acá en Matazango. Bueno, eso fue ya después, muchos años después, cuando desapareció la hacienda. Ya en 1940 vino la señora Graciela a vivir con su mamá, y vino con su esposo, que se llamaba Jorge Barbero, y vivían acá afuera en la ranchería. Y después el señor Barbero era amigo del administrador, y cuando la hacienda desapareció, y hablaron al señor para que vaya a vivir como guardián a la hacienda, a la casa hacienda, ¿no? A la casa grande donde vivían los señores, los dueños, porque ellos ya no estaban acá. Entonces ellos fueron a vivir ahí y han gastado tiempo, y de ahí se inició. Sí. Ya, ¿nos podría usted contar o manifestar con respecto que algunas personas que recién han venido a Matazango y no conocen de la verdadera historia de Matazango, qué les diría usted? Bueno, que esto no comenzó como es ahora, que es un pueblo, que ya no es pueblo joven, ahora parece una organización porque está bien organizada. Entonces, ellos ya no saben, porque los viejos antiguos, o sea, los padres, todos están muertos. Los hijos se han envejecido, también se están muriendo
son los nietos, ¿no? La mayor parte de los nietos, casi ellos ya no saben nada, porque casi los padres no le han contado, no le han dicho nada. Algunos que sí saben y otros que no. Señora Aida, a usted la vemos bien, con un semblante no de una persona de la edad que usted tiene. ¿A qué se debe? ¿La alimentación? ¿Qué es lo que antiguamente ustedes... Tal vez la vida tranquila que se lleva fuera de Lima, de la ciudad, los alimentos, no había mucha carne, no había en ese tiempo pollo, todo era menestras, todo era sopa de leche, todo era sopa de verdura, sopa de menestras, ¿no? Tal vez la alimentación hacía eso, no había mucho café, se tomaba mucho cacao y water. Perfecto. Y la leche fresca, que no faltaba. ¿Qué haciendas eran colindantes con Matazango que usted recuerda? Sí, con la hacienda Camacho. Esa sí era hacienda porque había algodón, vino, de todo, ¿no? Y la única lechera era la Matazango. Por eso se llamaba estancia. Ya. Algo que quisiera agregar como una conocedora pues del barrio de Matazango, la verdadera historia. ¿Qué desearía agregar usted? Bueno, que los antiguos, o sea que Juan Fajardo y su esposa Alejandrina ya no existen, pero dejaron todos sus hijos y los hijos siguen vivos. Los hijos, casi la mayor parte están fallecidos también, ahora están los nietos. Después sigue de esto, sigue ¿cómo se llama? Saturnino Galvez, también que hayan fallecido, pero los hijos se han quedado y muchos de ellos han muerto. Antonio Rivera, que era uno de los primeros que trabajaba en la hacienda, Antonio Rivera, con su esposa Juana Bautista, ellos también ya han fallecido. Los hijos casi todos han muerto y la quiero yo viva, pues, ¿no? Después ¿quién sigue? Sigue Antonio Tarazona, Julio Burgos, sigue Graciela Mendoza, porque la señora, ¿cómo se llamaba tu abuela? ¿Qué te dije cómo se llamaba? Carrillo, los Carrillo. No. Seguían Octavio Carrillo con todos sus hijos, eran cargadores de leche en el establo. Los Arias. Sí, no, los Arias son hasta acá abajo. Y después sigue Guaigua, no, Guaigua es el papá de la Juana Guaigua, pues era la que vivía en la esquina. Y ahí había un puente que se dirigía a la hacienda Camacho, que se venía por Matazango y se pasaba a la hacienda Camacho, y ahí en la esquina vivía José Ramos, que era hortelano, o sea que trabajaba en cuero, ¿no? ¿Cómo se llamaba? José Ramos con sus hijos, pero todos ellos se han muerto y han quedado solamente los hijos, que los hijos ya están viejos también, y han muerto y han quedado los nietos. Y ahí sigue Bariona, y ahí sigue Vallejos, y de ahí sigue Bueno, señora Aida, agradecerle la gentileza de usted de habernos brindado el día 29 de enero de 2016, donde la señora Aida sigue muy lúcida, y agradecerle nuevamente por la gentileza de habernos contado la verdadera historia de Matazango. Sí. Desde el barrio de Matazango, como ustedes pueden apreciar ahora en la vía Evitamiento, ¿no?, donde hay muchos vehículos, se puede apreciar un gran puente, ¿no? Esto ha cambiado, antiguamente no era así. Desde Matazango nos despedimos.